Gure lurra kongresuan hasieratik ekarri izan ditugu ospe handia daukaten pertsonak, entzute eta fama handikoak, eta aurtengoak aurrekoek baino oraindik ere sona handiagoa du, izan ere mundu mailan da oso ezaguna. Uruguaiko presidente izan zen, beste hainbat gauza ere bai aurretik, euskal jatorria du eta gaur etxean hartu gaitu. Pepe Mujica, egunon, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. De vasco a vasco. Y al pueblo vasco particularmente. Bueno, pues le quiero agradecer muy sinceramente que nos haya dedicado un poco de su valioso tiempo, porque usted sigue teniendo una agenda muy apretada, ¿verdad? Bueno, en parte sí, pero es culpa del camino. Y de los compromisos que cada uno Claro, se quiera tomar. Claro. ¿Usted no delega? ¿No tiene en quién delegar? Sí, tengo. He contribuido a construir una organización política muy fuerte, casi la mitad del Frente Amplio, por lo menos en materia de representación. Y tengo muchos compañeros jóvenes, como 24, 25 diputados, 5 senadores, entonces. Pero bueno, yo estoy retirado, pero no tanto. Me llaman a veces para hacer lo que quieren, pero charlan un poquito conmigo. Pero usted se siente en la obligación de seguir en la brecha. Los seres humanos somos gregarios. Y tiene razón Aristóteles cuando dice, el hombre es un animal político, aunque no lo quiera reconocer, o se haya emporcado la política, pero como es un animal social, no puede vivir en soledad, tiene dimes y diretes permanentemente para que viva la sociedad. Ese es el papel de la política. Desde luego, después la política va a trasuntar las debilidades humanas, no es culpa de la política, no es culpa de los instrumentos, es en todo caso las debilidades que tenemos los humanos. Bueno, Pepe, esta entrevista se enmarca dentro del congreso anual Gure Lurra, Tierra Nuestra, y cada año invitamos a alguna persona que nos parece de especial interés, aunque no sea del primer sector. Este año será diferente porque usted es campesino. Soy amo la tierra, me formé en ella, un día de esto me llevará. No tenemos tierra, la tierra nos tiene a nosotros, que no es lo mismo. Y en ese dilema de coloquio permanente con la naturaleza me formé como muchacho, como hombre, y ahora anciano. He vuelto a trabajar la tierra y a veces me olvido de la edad que tengo y me paso de la raya y entonces llego cansado y le digo a mi compañera, estoy para tirar. Pero no todavía vuelvo a arrancar. Bueno, he visto que viven bastante cerca del centro de Montevideo. Hemos tardado como 15-20 minutos en venir. Esta es una zona de huertas, de producción de verdura fresca. Estamos en el campo. Sí. Se respira bien. Sí, sí.
He visto que tienen calabacines, boniatos. Tenemos, eso lo tenemos para las gallinas y para los, y en fin, y para ollas populares y eso. Cultivamos maíz, cultivamos alfalfa, una palabra árabe que quiere decir la buena planta. Y verduras para comer. Antes cultivábamos flores, pero ahora no, porque aparecieron los chinos con las flores de plástico y todo lo demás, y adiós, adiós. La gente ahora se miente, ponen unas florcitas de plástico que duran, las lava cada tanto tiempo. Como tantas mentiras que utilizamos para vivir, ¿verdad? Como esa gente que vive en los apartamentos y tiene una estufa a gas, pero son como unos leños que parecen, ¿no? Estamos pagando tributo a las viejas hogueras alrededor de la cual nos reuníamos. Bueno. ¿Y en su juventud a qué se dedicaba exactamente? ¿Qué sembraban? En mi juventud yo estaba en una chacrita muy chica, que lo que más tuvimos un criadero de conejos de Angora. Era una época que se vendía el pelo. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaban para hacer paracaídas. Terminó la guerra y se terminó el negocio. Ahí va. Como tantos otros. Y cultivamos flores con mi madre y verduras para comer y teníamos un par de vacas que vendíamos la leche y bueno, sobrevivimos. Usted perdió a su padre siendo muy niño. Sí, yo tenía 8 años. Y su madre tuvo que hacer de padre y de madre. Sí. ¿Tuvo una infancia dura? En parte sí, pero nunca pasé hambre. Mi madre era descendiente de italianos, de campesinos italianos, y de esos que durante el verano van acumulando la despensa para soportar el invierno. Inventan formas de hacer comida, desde pan casero a tallarines y eso. Y siempre logramos comer, pero éramos pobres. Pobres, pero sin hambre. Sin embargo, su abuelo materno, fue un emprendedor. Sí, notable. Notable. Era primera generación de migrantes. Componía una colonia que se llamaba Colonia Estrella, que hablaban italiano y mantenían todas las costumbres de Italia, incluso las fiestas. Mi abuelo llegó a hacer un monte especial con claro para poner la parrilla y la olla podrida y todo lo demás. Y murió haciendo una fiesta de eso. Le dio un ataque. Y hacía 6, 7 cosas distintas. Porque decía, todas mal no me pueden salir. Hoy decimos, diversificaba el viejo. Alguna vez habrá que embocar, ¿verdad? Claro. Y le fue bien. Económicamente le fue bien, creó una familia grande y eso. Hacía vino también. Vino, fundaron una bodega cooperativa que después cuando empezaron a morir los viejos había como 80 herederos, se peleaban entre ellos y la terminaron vendiendo. A otro vasco. La compró Irurtia. Irurtia, sí. De origen La vasco, compró un vasco. evidentemente. Sí. Acá una muy fuerte migración vasca por 1860, 1870. Los míos vinieron un poco antes todavía.
tal vez por 1840 y pico. Trajeron muchos oficios y fueron un verdadero aporte en el Río de la Plata. Sí. El fundador de la industria vitivinícola uruguaya, un vasco, Arriague. Hizo plata con la carne, se dio cuenta que el negocio era acá la carne, pero él quería hacer vino, porque casi todo el vino venía importado. Y traía parras y fracasabas y eso, hasta que embocó con una vid que trajeron de los bobos franceses. Y acá ese vino se llamó Añare Arriague. Ahora nos pusimos fino, le llamamos Tanat, porque hay que ponerle un nombre. Pero en realidad, y ahora se hace mucho vino en Uruguay. se hace bastante vino y mejoró mucho la calidad. Antes no se podía tomar. ¿Usted toma mucho vino? Mucho no, pero tomo todos los días, sagrado. Todos los días. Con la comida un vaso de vino, me parece que no como si me falta un vaso de vino. Y trato de que sea bueno. Su abuelo tenía la filosofía de que había que comprar tierras. Sí, él decía, Pero usted no ha seguido su ejemplo. usted cuando sea grande compre tierra cruda, nunca pierde. Lógico. Es casi una ley mundial. La tierra se devalúa allí donde hay revoluciones socialistas y como no están de moda, es al revés. ¿Por qué? Porque aumenta la población y la tierra es siempre la misma. Por lo tanto sube de valor. Es muy sencillo. Es muy seguro. Y él se había dado cuenta de ese fenómeno. Él se hizo un camino desde el pueblo, desde Carmelo, hasta la casa donde vivía. ¿Sí? Se hizo un camino, un mejoramiento de camino y se puso un teléfono. Un teléfono en 1925. Sí, de aquellos teléfonos. Casi 100 años. Y aquellos teléfonos que había que darle, que tenían una pila y había que darle manija. Y se conectaba con una central. Sí, sí. Porque se daba cuenta que eso tenía importancia. Sí. Es curioso porque él tenía una visión técnicamente. Yo era niño y estaba en una cosecha de trigo, él tenía una cosechadora. Estoy hablando en la época que se emparvaba el trigo y se ponía una máquina estática al lado de la parva y se iba trillando y se embolsaba. La trilla llevaba como 40 personas, no se terminaba nunca, había que llevar un cocinero, ¿no? Y le dijeron que había aparecido una máquina que trillaba directamente. Eran las primeras cosechadoras modernas que trillaban el cultivo. Y se hizo como 100 kilómetros, la fue a ver y cuando la vio trabajar vino de vuelta y vendió la de él así, porque se dio cuenta que era un negocio que desaparecía, ¿verdad? Yo viví ese fenómeno. En la época que se deschalaba el maíz con un clavo o el girasol se enchufaba. Todas operaciones que han desaparecido. Soy lo suficiente viejo como para recordarlas. Y ahora se queja la gente que es duro el trabajo. Mamma mía. No tiene nada que ver con lo que trabajaban los campesinos antiguos. Veo que sigue siendo muy del primer sector, Sí. con una mentalidad muy campesina, muy agraria, y a 50, 60 metros de su casa he visto que hay una escuela agraria. O sea que podría seguir aprendiendo. Sí, la hicimos nosotros. Esa escuela la hicimos con los amigos. Eso era una empresa de transporte, un taller de mantenimiento que lo vendieron, lo compramos y armamos la escuela y se la dimos al Estado. ¿Sabe por qué? Porque mirábamos en las chacras, puro viejo trabajando. Hay que entusiasmar a los gurises porque alguna verdura vamos a tener que comer en el futuro y si no metemos a los gurises prefieren ir a trabajar en un supermercado y les cuesta atracarles la tierra. Entonces, de ahí surgió esa idea. Y funciona.
Funciona, más o menos funciona ahí. Anda. Los tiempos modernos, no sé, está bien recordar, pero el almanaque no va para atrás, va para adelante. Ahora estamos en la civilización digital, es otro mundo que viene, y hay que tratar de acomodarse a ese mundo. En Europa, en Euskal Herria, en el País Vasco, el primer sector vive momentos difíciles, complicados. El gasoil, el pienso están por las nubes, y lo que le sobra al campesino, al agricultor, pues es más o menos lo que le sobraba, cobra lo que cobraba hace una década, más o menos. En Uruguay también la situación es tan complicada. A ver, el Uruguay es un país netamente agroexportador en algunos rubros. Es un país raro, tiene mucho más vacas que gente. Por cada habitante tiene 4 vacas. No tenga la impresión de que el campo uruguayo es esto. Esto es una huertita cerca de la capital. O sea que hay más de 10 millones de vacas. 13 millones de vacas 13 más o menos. millones de vacas. 3 millones y medio de habitantes, 13 millones de vacas. Es el país que tiene el récord y buen ganado. Es nuestro principal rubro de exportación por ahora, la carne de vaca. A ese sector, coyunturalmente, le fue muy bien, hasta ahora. Porque los chinos vienen y se llevan todo, el vale, en fin. Pero eso es así. Después somos exportadores de lácteos también. Y somos exportadores de grano, fundamentalmente de soya, y a veces un poco de trigo, colza. Son los rubros principales. Y ahora, hace unos años, la producción de madera, de pulpa de madera, celulosa, va a ser un producto importante porque ha avanzado mucho la forestación. Y bueno, pero esos son los rubros más gruesos de nuestra exportación. Pero para la huerta, para la fruta, para la producción de vino, para la producción de verdura, está complicado, está difícil. El sector que está ligado a la exportación en este momento le va bien, pero el que trabaja para el mercado interno está sufriendo mucho. ¿No le parece verdaderamente preocupante y paradigmático el desconocimiento que se tiene del mundo rural, la desconexión entre la ciudad y el campo? Sí, es notorio. El mundo se urbaniza cada vez más y se va multiplicando la distancia intelectual que existe entre los fenómenos de la Tierra y lo que pasa en la ciudad. La megalópolis, la superurba, se ha transformado en una plaga. Es el amontonar la soledad en el medio de la multitud. Porque los humanos tienen una escala. Se pueden registrar 30, 40 afectos, más o menos, no mucho más. Tenemos límites biológicos. Ese es el límite de la vieja familia gentilicia. Lo único que lo tienen claro, eso sabe quiénes son, los militares. Que la sesión se hace con 30 y pico tipos, que son los que pueden tener una... Si usted le pone 100, 200, ya no hay vinculación. Y la megalópolis, la gente vive en un bloque de apartamentos ni se saludan. En cambio el campesino habla con los vecinos, se conocen, se ven, tiene una vida social, porque tiene una escala humana.
Pero la megalópolis la construye el interés inmobiliario, que es otra cosa. Y allá va. Y así nos va a ir. Usted, antes de ser presidente de la República, fue, entre otras muchas cosas, ministro de Agricultura. Supongo que el ser campesino le sería de gran ayuda para conectar con la gente. Sí, naturalmente. Para el desempeño de su ministerio. Naturalmente. Además, Uruguay es un pequeño país que está en la esquina de un sistema de grandes ríos. Esta región, Argentina, Brasil, Paraguay, es la última gran reserva de alimentos que le queda a la humanidad. Y fundamentalmente por la abundancia de agua dulce que hay. Nosotros no podemos escapar a ese destino. El problema es cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Y lo que le pasa a los productores de cereales del Uruguay, otra vez la tajada más gorda se la lleva Cargill o alguna transnacional que importa el grano. Es algo parecido a lo que le pasa. Las líneas de intermediación de la economía son las que se llevan la pasta más espesa del negocio. En general no son los que más trabajan, son más bien los que especulan con el trabajo de otros. En el congreso del año pasado, en Gurelurra, nos repetimos una y otra vez una misma pregunta. El primer sector, las gentes de la tierra y el mar, ¿son realmente imprescindibles? Por ahora no parece que los laboratorios los puedan sustituir. Pueden hacer algunos engendros. Y hacia adelante vendrá el cultivo de los eucariotas, de las bacterias. No va a dejar de ser una agricultura también. Pero por el momento, a la larga, si no hay campesinos o trabajadores del mar, no hay comida. Y por ahora, los seres humanos comemos. Más adelante, no sé. ¿En qué medida le preocupa el cambio climático? Está siendo determinante. Es un disparate. Hace más de 30 años nos dijeron, no falló la ciencia. La ciencia dijo con claridad lo que pasaba, las consecuencias, y dijo lo que falló fue la política, la alta política. No tuvo el coraje de tomar las decisiones que había que tomar para encauzar el conjunto de intereses y no lo arregla ningún país. Necesitamos una política mundial y jamás nos ponemos de acuerdo, porque cada cual piensa en las elecciones que vienen, quién las gana, y el cambio climático está ahí. Aunque hay quien lo niega. Hay quien lo niega, sí. Entre los dirigentes mundiales, bien importantes algunos de ellos. ¿Cómo no? El señor Trump lo negaba. Pero rompe los ojos. Porque cambios climáticos en la historia de la Tierra ha habido varios. Pero lo que no queremos aceptar es que la humanidad como tal, en su conjunto, se ha transformado en un fenómeno geológico que incide en los equilibrios del planeta. Hasta ahora, la marcha del planeta era independiente de lo que hiciéramos nosotros, pero ahora está muy determinado por lo que hacemos y no hacemos nosotros. Y no deja de haber alguna gente con mucha plata que ha llegado a la triste conclusión de que somos muchos.
si le pone punto suspensivo a esa afirmación de que somos muchos, es una de las interrogantes que tenemos hacia el futuro. Nuestra civilización se ha transformado en un fenómeno de despilfarro. Mi pequeño país, somos 3,5 millones. Importamos 26 millones de pares de zapatos anuales, ni que fuéramos 100 pies. ¿Es necesario que haya 7 o 8 pares de zapatos per cápita para vivir? ¿Anuales? No, no puede ser. Bueno, pero eso lo podemos traspolar un montón de cosas. Hacemos montaña de basura, y cada vez más, y cada vez más. Después hay una cordillera en Atacama de ropa nueva amontonada, que la traen de Europa, que viaja miles de kilómetros para deshacerse de la ropa y la dejan tirada en el desierto. No se puede creer. No se puede creer que sea un bicho tan estúpido, con la inteligencia que tiene. No se puede organizar para no ser ese grado de despilfarro. Y con eso consumimos materia prima, gastamos, trabajamos inútilmente. El único norte es la acumulación. Y parece que no se puede parar. Bueno, que el consumo de petróleo habría que aminorarlo, y de carbón y todo lo demás. Ahora estamos en guerra y andan buscando petróleo y carbón por todos lados. Los protocolos, Kioto, París, ¿qué han sido? Papel mojado de cara a la galería. Un buen negocio para las cadenas hoteleras y las agencias de aviación. Ahí hay turistas caros que pagan los pueblos, que van por un lado y para el otro a hacer conferencias, pero no pasa nada. Sacan declaraciones rimbombantes y después no se trasuntan en decisiones porque bueno, los que manejan la pasta no están dispuestos a acatar. Acá los sapiens vamos a expresar la capacidad como especie que tenemos de encuadrar la civilización en la que vivimos, o la propia civilización nos va a hacer pagar un costo amargo. ¿Cuál es el costo? Ciudades que se inundan, los fenómenos extremos cada vez más frecuentes, grandes inundaciones, grandes sequías, etcétera, y penuria para la gente más pobre. Mientras tanto hay algún señor que se gasta una fortuna para mirar la tierra de la estratosfera, mientras una mujer africana tiene que caminar 3 o 4 kilómetros para conseguir 2 baldes de agua. Tanta desigualdad no parece que sea soportable. Usted, que es agnóstico, sin embargo, mantiene la fe en el ser humano. A pesar de todo, sí, pero es una fe no racional, es una fe biológica, que sale de mis tripas, de canto a la vida, de amor a la vida. Del punto de vista racional, no encuentro muchas razones para tener fe. Porque veo cómo se acumulan los desastres. Todavía los humanos no hemos salido de la prehistoria. ¿Por qué? Porque somos incapaces de sujetar la guerra. Tenemos que mantener colosales estructuras militares. Es muy probable que tengamos la humanidad un presupuesto militar de cerca de 3 millones de dólares por minuto. No la tirada,
¿Se da cuenta? Y seguiremos en la prehistoria mientras la política no sea capaz de sujetar a la guerra. Mientras se siga cumpliendo la definición de Clausewitz, que la guerra es la política por otros medios, estamos condenados. Saldremos de la prehistoria si somos capaces de archivar la guerra como recurso. Pero bueno, no parece. Hablamos mucho de sostenibilidad y ahora mismo en Euskal Herria se está debatiendo mucho sobre energías renovables, parques eólicos. ¿También se da en Uruguay este debate? Nosotros avanzamos mucho en eso. El grueso de nuestra energía es hidroeléctrica. Y allá por el 2010, cuando vino la crisis de las hipotecas, aquella, estaban clavados con los molinos, nosotros aprovechamos y entonces los tiramos para el sur porque no los podían colocar allá. Entonces aprovechamos la coyuntura y tenemos un parque importante de molinos y hemos progresado en términos relativos. Pero no es lo único. Si nuestra forma de vida sigue acumulando tanto despilfarro de energía, es difícil ser sustentable. Si no aprendemos a vivir con mayor sobriedad, si no hacemos cosas durables, tendríamos que cambiar de ciertos conceptos como la obsolencia programada. Pero eso va a afectar a muchos negocios. A ver, si uno va a una peluquería fina, lo afeitan con una navaja. No hay mejor afeitada que la de la navaja. Y una navaja dura de 2 o 3 generaciones, si la cuidas. Pero eso no es negocio. Hay que hacer una maquinita que se tira de cada vez que uno se afeita y compra otro. En el Cuerpo de Bomberos de California hay unas bombitas que le hacen homenaje que hace más de 90 años que están prendidas. Pero eso no es negocio. Eso sería negocio para la humanidad. Pero no es negocio para la acumulación. Si no cambiamos ese criterio, no hay mundo sustentable porque consumimos demasiado porquería que duran poco y les botamos y otra y otra y otra y otra. Y bueno, hay que hacer un teléfono que cada 2 años tiene que ser un teléfono nuevo porque parece que no va a cambiar la cultura. ¿Usted usa WhatsApp? No, yo lo archivé. Así. Lo tenía, pero ya no lo usa. No, hace 3 años que no lo cargo más el teléfono. No quiero saber nada. Me tenían loco así, todo el día. No, como un belinú. No. Volviendo al tema de la energía, la implantación de esos molinos, de los parques eólicos, aquí también suscita mucha controversia. Sí, claro, que afecta a los pájaros, que, en fin, en todas partes. Cuando arreglamos un problema es a costa de generar otro. Pero bueno, tenemos la célula fotovoltaica y desiertos sobran. Ustedes en España tienen una caldera en el desierto de Sahara, pero no se pueden entender. El desierto de Sahara podría producir energía para toda Europa y para África. Pero eso es una cuestión muy... ¿Y qué me dice la alimentación sostenible? Que se reduzca el impacto medioambiental, que no se agoten los recursos naturales, que se respete la biodiversidad. Sí, sí. Creo que es fundamental
tenemos que entender que nosotros somos una parte activa de ese conjunto de la naturaleza viva, pero que si la seguimos destrozando pagamos las consecuencias. En mi país tenemos problemas con los polinizadores, porque la masificación de ciertos insecticidas afecta a los polinizadores naturales y eso se refleja. Y eso por decir una. Los equilibrios de la vida son de una complejidad aterradora. Estamos afectando el mar, estamos afectando la acidez del mar, vamos a afectar las corrientes marinas, eso va a afectar el clima. Hay una cantidad infinita de repercusiones. Y tenemos que aprender a vivir respetando esos equilibrios. Ahora, por ejemplo, en el campo hay que dejar fajas de campo natural para que sea refugio de los insectos nativos. Porque si bien hay algunos insectos que son plagas, la mayoría son imprescindibles. Bueno, pero necesitamos un ser humano menos estúpido, mucho más conservador. Y muy frecuentemente no estamos a la altura del desafío que tenemos por delante. Tiene 87 años, ¿Sí? un aspecto inmejorable. ¿Es genética o cuida mucho la alimentación? ¿O ambas cosas? No, es genético, Es genético. totalmente genético. La mezcla vasca-italiana. Sí, sí, salvo que el vino que es bueno, me cure. Pero estoy bien, sí. Trabajo un rato de mañana, todos los días la llevo. Reniego un poco, me canso, pero trabajo. No me voy a poner a hacer gimnasia a esta altura, pero como trabajo. Trabajo físico se refiere. Sí, sí. Y eso es bueno. Eso es bueno, porque uno se tiende a quedar y se va quedando más. Y es como un autito viejo que no arranca, ¿vio? O sea que sigue siendo campesino. Sí. Sigue siendo primer sector. Sigo siendo campesino y además. Y veo los hábitos de la naturaleza. Prendo el tractor y estoy en el campo y aparecen 200, 300 pájaros. Porque lo que doy vuelta a la tierra están buscando gusanitos y cosas así. Y me encuentro espectáculos, ¿no? Ver los teros, cómo cuidan el nido. Y cómo cuidan la cría. Meses cuidando que... pero hay que tener tiempo para verlo eso. Y quererlo. Y buscarlo. Bueno, usted tiene la suerte de que está dentro de todo ello, está viviendo en el campo. Sí, no podría vivir en un apartamento en la ciudad. ¿No? ¿Nunca ha vivido en un apartamento? Sí, cuando fui clandestino viví en un apartamento, estaba como preso. ¿A qué edad empezó usted a interesarse por la política? A los 14 años. Con 14. Era militante libertario en una agrupación estudiantil un poco anarquista. ¿Sigue siendo anarquista? Te lo dije, sí, Sí. en el fondo. Lo que pasa es que el Estado es una plaga insustituible por ahora. Pero la libertad en su sentido máximo es una utopía que el hombre debe conservarlo. Lo que pasa que también los humanos somos egoístas y abusadores, frecuentemente. Entonces inventamos esa cosa que se llama Estado, que después nos oprime a todos. ¿Y usted se siente identificado con el anarquismo actual o ha cambiado No, mucho? el anarquismo actual no quiere trabajar. No, el anarquismo actual más bien dice, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. No.
Eh, Creo en el valor que tiene la solidaridad y mis definiciones son un poco estoicas. Pobre es el que precisa mucho, porque no le va a alcanzar nada. O como dicen los aymara, pobre es el que no tiene comunidad, el que no tiene compañero en el viaje de la vida, el que está solo, ese es pobre. Pero bueno, el estoicismo no está de moda, no es por. Desde la perspectiva de que da la distancia, la edad, el tiempo, ¿cómo valora su pasado guerrillero? Somos hijos de un tiempo que creíamos que podíamos cambiar el mundo y pensábamos que cambiando las formas de producción y distribución íbamos a tener una humanidad mejor. Y entonces el Estado era una herramienta, pero en lugar de eso, ese Estado sirvió para crear otra nueva clase, la burocracia. Y me parece muy bien tener la utopía de una sociedad más justa, más igualitaria, pero el camino que emprendemos no nos condujo a eso. Entonces, a las nuevas generaciones le tenemos que decir, no cometan los errores nuestros, cometan los de su tiempo, no los nuestros, porque si no, no aprendemos nada. Ustedes que son europeos, después de la Segunda Guerra Mundial vivieron una ola de lo que se llamó el estado de bienestar. Fue lo positivo de la existencia de la URSS, porque eso pasó por miedo a que se extendiera la alfombra roja. Entonces le concedieron derechos a los trabajadores y todo lo demás. Cuando desapareció el peligro rojo, apareció la sociedad como es, la sociedad de mercado como es. Y ahora estamos en eso. Pero creo que todo cambio, si no crea una nueva cultura, no es un cambio. Y entonces esa visión mecanicista que teníamos nosotros quedó limitada, porque no cambió la cultura. Entonces no mereció la pena. ¿Cómo no va a merecer la pena? Y si no, ¿cómo sabemos que no servía si no lo intentábamos? Los que llegaron al Everest fue posible porque muchos otros le habían quedado antes. Así es el progreso humano. El progreso humano no es así, es así. Y se aprende más de los errores que de los triunfos. Porque los errores, si no te destruyen, te enseñan. La bonanza te suele poner engreído y pierdes humildad en la complejidad de mirar la perspectiva del futuro. Le detuvieron unas cuantas veces, se escapó, volvieron a detenerle y en esa última detención ni se le formularon cargos, ni se le juzgó. Fue un secuestro por parte de los militares. Sí, hicieron una fantochada de que me juzgaban, pero no me juzgaron tampoco. Y bueno, al final tiraron los papeles. Por protocolo la humanidad tiene que hacer ciertas ceremonias. Y después salimos. Y empezamos a transitar.
y seguimos. Nosotros es probable que seamos congénitamente optimistas, porque no nos dedicamos a cobrar cuentas. La naturaleza nos puso los ojos para adelante. Podría haber sido útil tener un ojo para atrás, para cuidar la espalda. Pero no. Es como decir, no, lo que importa es el porvenir. Lo que pasó, pasó. Y en los episodios duros quedan gotas de mucho odio en la sociedad. ¿Qué le voy a decir a los ibéricos? Por allá andan revolviendo huesos de la época del franquismo. ¿Le parece mal? No, me parece inevitable. Porque así es, somos. Ahora, yo decidí gastar mi energía más que nada hacia adelante. Por lo menos tratar de ayudar para que la sociedad fuera un poquito mejor, más justa. Y algo hicimos. No hicimos lo que soñamos. Ese asunto del poder. Llegar a la presidencia es llegar a un asiento grande. Pero el poder es relativo porque escapan los señores de la economía, de muchas cosas. Y hay que negociar y transar y hay que comerse algunas amarguras. Bueno, salieron de la cárcel después de ¿cuántos años? 13. 13. De los cuales unos cuantos estuvo incomunicado, aislado. Sí, la mayoría. ¿Y cómo consiguió no volverse loco? Contraje un vicio, el de la misantropía, hablar con el que llevaba adentro. Y estuve 7 años sin libro. Después me dejaban leer ciencia, física y química. Pero cuando yo era joven, me pasaba 5 o 6 horas en una biblioteca, que me salía muy barato en una biblioteca pública. Y era un ómnibus para allá y el ómnibus salía a una cuadra donde estaba la biblioteca y yo, bueno, eso me permitió leer muchísimo. Yo no sabía la importancia que iba a tener eso después. En los años que estuve preso, pensaba y rebobinaba y me hacía preguntas, algunas de ellas conmovedoras, preguntas como esta. Nosotros queremos cambiar la sociedad a una sociedad más justa, más igualitaria. Pero ¿qué somos los humanos? ¿Cuál es el disco duro con el cual nos hace la naturaleza? ¿Y cuáles son los factores culturales que nos suman a la civilización? Porque la preguntita apuntaba a esto. No estaremos peleando contra el disco duro. Porque si estamos peleando contra el disco duro, estamos fritos. ¿Se da cuenta que una pregunta de ese tipo no es sencilla de contestar? Y obviamente no le podía contestar. Empecé a darle vuelta leyendo los clásicos. Hay alguna cosita en Engels, pero los clásicos de la izquierda son muy racionalistas. Son hijos de un tiempo que había que fracturar la escolástica y entonces el programa pasaba a ser una cosa central. Pero hoy sabemos que los humanos son más complicados. A veces deciden con las tripas y la conciencia encuentra la batería argumental para justificar lo que decidieron las tripas. Es decir, el campo de las emociones tiene una importancia brutal en la conducta humana. Es mucho más complicado. Bueno,
Me hice esta pregunta, la respuesta estará en la antropología. Y cuando salí me puse a trabajar en la antropología. Esto es un capítulo. Se le va el espacio, sí. Tenemos tiempo. Y fui descubriendo cosas, que el hombre es un animal gregario, no puede vivir en soledad. Ha vivido 300.000 años por lo menos, en grupo, en todas las formas de derecho antiguo. Después la pena de muerte es la más grave, que te echen de la comunidad. No podías vivir, era terrible. Pero como toda cosa viva tenemos una cuota de egoísmo, porque estamos programados para luchar por nuestra vida y la vida de nuestros descendientes. Hay una trampa de egoísmo que nos mete la naturaleza para que peleemos por la vida, por nuestra vida. ¿Cómo compaginar el interés de que existe una sociedad que nos ampara y a su vez hay una cuota de egoísmo? Es un animal utópico. Siempre inventó algo en qué creer que no lo podía demostrar. Mayor utopía que una religión no hay. Y sin embargo en todas las comunidades tiene una actitud religiosa. Es muy interesante. Bueno, no consiguieron volverles locos, pero... No, a mí me volvieron lúcido. Entré a pensar cosas que no se me habían ocurrido. Sin embargo, seguro que lo que no se le ocurrió es que algún día pudiera llegar a ser presidente. No, ni me pasaba por la cabeza. Pero se dio así, la vida. ¿Y a aquel guerrillero entonces le hubiera parecido asumible el llegar a ser presidente? ¿Aceptable? Pienso que sí, porque nosotros fuimos siempre, antes que nada, animales políticos con armas, pero lo político estaba por encima de lo demás. Y si habíamos sufrido un golpe de Estado, con una dictadura militar que duró una década, el que cuando nosotros salimos a la libertad hubiéramos mantenido la misma actitud, íbamos a figurar como provocadores para esa sociedad, porque íbamos a quedar como los autores que empujaban de vuelta que viniera una dictadura. El pueblo no podía entender, y eso era divorciarnos de las entendederas de la gente. Entonces hicimos un viraje, salimos a conversar con la gente y nos metimos en los problemas y aceptamos el juego de la democracia representativa, sabiendo las limitaciones que tiene y las mentiras que tiene, por la enorme desigualdad y todo lo demás, pero era el instrumento que era posible, y tratamos de instrumentar algunas reformas, y en eso estamos. Pero qué trayectoria más increíble, ¿verdad? Guerrillero, Pero aprendimos. preso y presidente, ministro, presidente. Y senador más votado durante años. Pero bueno. Un camino curioso para llegar al poder. Tal vez comparable al de Mandela, pero no creo que haya ningún otro antecedente parecido. Hay poco, sí. Hay poco. Petra, más liviano, bueno, estuvo preso. Pero, bueno. Se dio. Se dio. ¿Y la política le ha defraudado? La política es una novia cruel. Muy hermosa, pero cruel. Pero no es culpa de la política, es culpa de los humanos.
Porque en las sociedades contemporáneas, de hecho, se está sembrando, ¿no?, una cultura subliminal, que triunfar en la vida es hacerse rico. Y creen que eso es triunfar. Y eso también se suele trasladar para el campo de la política, y utilizan la política como herramienta para hacer plata. Y vienen esas cosas de la corrupción y todo lo demás y eso. Y eso enchastra el sentido de la política. La política es una pasión, no es una profesión. Pero, ¿y se tiene o no se tiene? Y al que le guste mucho la plata hay que correrlo de la política. Que vaya al campo de la industria, el comercio, que le vaya bien y que pague impuestos, y feliz de él. Con la política no, pero cuando se entreveran esos caminos, adiós. Viene la frustración. Bueno, usted llegó a la presidencia, llegó al poder, pero allí se dio cuenta de que había otros poderes tal vez mayores. Sí, pero fíjese, yo fui presidente y viví siempre acá. Antes viví acá, durante la presidencia seguí viviendo y después también. No cambié mi forma de vivir. Pero no me disfracé. tuvo que incurrir en muchas contradicciones. Y tuvo que tragar muchos sapos. Sí, sí. Lo simbolicé no usando corbata. Una vez fui a hablar con el rey de Noruega, me estaba esperando un ujier con una corbata para que no. Y le dije, nos vamos, me echaron para atrás. No porque esté contra la corbata. Estoy contra la imposición, que es otra cosa. ¿Cuál ha sido la contradicción más complicada de asumir? Nosotros somos un país que produce alimentos para mantener más de 30 millones de personas. No obstante, hay gente que pasaba con dificultades. Es inadmisible. Es inadmisible. Algo mejoramos, pero no lo suficiente. Y bueno, eso es lo que más me duele. Y tenemos un problema de vivienda también. Mucha gente excluida que está viviendo en pésimas condiciones. Hicimos unos planes, sobre todo porque en la parte más pobre de la sociedad es donde hay más natalidad, es donde hay más niños, pero justamente son los que viven peor. Y ahí tenemos una herida sangrante que la mejoramos, pero no la pudimos eliminar. ¿Y la educación? Y van a ser, porque esos niños que están naciendo van a ser mayoría hoy o mañana, porque las clases acomodadas tienen muy pocos hijos. Es una deuda social fuerte. ¿Y la educación, la enseñanza? ¿Le ha quedado clavada alguna espina en ese aspecto? Logramos fundar una universidad dedicada al interior. Es la segunda universidad pública que se funda en el Uruguay. Fue el Parto de los Montes. Me la dieron como un premio consuelo, yo quería otra cosa, pero bueno. Falta. No solo que falta, nos jugamos la vida. El mundo desarrollado nos sacó una enorme ventaja en la posición del conocimiento. El mundo que viene la inteligencia es tan importante como el capital, o más. El conocimiento está pasando a ser una de las formas superiores de propiedad que existe. Lo padecimos con las vacunas.
el presidente de Estados Unidos dijo que en el segundo discurso que estaba de acuerdo con colectivizar las patentes. Nunca más dijo nada. Era más importante la propiedad del conocimiento que defender eficazmente, con rapidez. Y esa es una muestra del mundo en el que vivimos. Los latinoamericanos corremos el riesgo de quedar en el pelotón de los irrelevantes si no nos superamos en el campo del conocimiento. ¿Lo haremos? No sé. Pero ese es el desafío que hay por delante. Bueno, ahora mismo hay una contienda militar a muchos kilómetros de aquí. No sé si se ve a distancia. ¿Cómo valora la invasión rusa en Ucrania? Es una desgraciada confluencia de las limitaciones que ha ido adquiriendo Europa. Porque en realidad esta la continuó una guerra que ya tenía 15 años. Había empezado hacía rato. La dejaron pastar ahí. Y Europa, en lugar de ser un polo en sí mismo, que crea una alternativa, parece que ha decidido navegar bajo la comodidad de la OTAN, en lugar de tener su propio patrimonio y cortar el bacalao en el mundo en el que vivimos. Entonces, Europa está pagando el costo de las barbaridades de Putin. Pero eran previsibles, la verdad, hay que conocer lo que es la historia rusa. No se puede acorralar un oso de esas dimensiones así como así, porque te va a dar un zarpazo. Y que vaya a usar el invierno, pero toda la vida usó el invierno. Lo usó con Napoleón, lo usó con los caballeros teutónicos. Hay que mirar un poco para atrás. Lo que es increíble que no hayan podido parar esa guerra con una negociación. Tenemos una lección. Hace unos cuantos años, cuando el conflicto con Cuba, con los cohetes, ahí funcionó la política. Porque Estados Unidos retiró los cohetes de Turquía y la Unión Soviética retiró los cohetes que venían. Funcionó la política. Pasamos un susto bárbaro, pero funcionó la política. Ahora no funcionó la política. Porque esta bestia colocó los tanques ahí, esperó como 2 meses y nadie salió a negociar. Y ahora estamos metidos en un pantano. Y quieren una guerra larga y prolongada con los rusos. Eso lo piensan los gringos que están del otro lado del océano. Es lo que se come el choclo de Europa, me parece. Está pagando la energía más cara, todo lo demás y todo. Mucho más cara. Mucho más cara. Todo lo que dije no es para justificar la bestialidad de Putin. Había que haberla previsto. Berlusconi sí la ha justificado. Usted les conocerá personalmente a ambos, tanto a Putin como a Putin lo conozco, es como hablar con una estatua. No tiene gesto. Tiene un dominio en sí mismo que es brutal. Pero no es Putin, es Rusia. Porque además fallaron los viejos conservadores de Europa. De Gaulle definía que Europa llegaba a los Urales. En la medida que Rusia la tiran para el otro lado, se la están regalando a China. ¿Qué es el problema? No es Rusia. Geopolíticamente, Europa avanzaba tratando de colonizar y absorber la cultura rusa para adentro, o se la regala a China. ¿O no se dieron cuenta que marca el paso es China? Pero bueno,
Churchill o De Gaulle no se hubieran comido esa pastilla. Y estoy seguro que la vieja Merkel piensa eso. Bueno, cambiamos de tercio. Usted tiene raíces vascas. Hace unos pocos años estuvo en el País Vasco. Me encantó. Le gustó mucho, ¿verdad? Me encantó. Es la España donde llueve. Es la España verde. ¿Verdad? Después de la cordillera para allá parece que no cae más agua. Estuvo en Vizcaya, en Muxica, también estuvo en Guipúzcoa. Muy bonito, muy bonito. Se dice que los vascos son trabajadores, gente seria, de palabra. ¿Se siente reconocido en ese Yo le tengo retrato? mucho afecto y me doy cuenta que son una nación en sí misma. Y es una torpeza no sé por qué España no es un Estado plurinacional. Que reconozca la independencia de culturas nacionales que están dibujadas ahí. Parece que Castilla no quiere, sigue estando Isabel la Católica. ¿Usted, por ejemplo, entiende la frustración de quien está obligado a enseñar un Naturalmente, los vascos pasaporte español? Los vascos son vascos. Pueden ser después españoles, pero primero son vascos. Y no van a renunciar a ser vascos. Tienen una identidad propia. ¿Y considera esa lucha lógica y legítima? Es que es legítima, sí. Es legítimo porque se basa en su propia historia, en su propia tradición, en su propia lengua. No sé por qué les cuesta reconocer la nacionalidad vasca o la nacionalidad catalana, esas diferenciaciones locales. Ahora mismo en Cataluña, uno de los problemas a los que se enfrenta el independentismo es que los dos partidos que componían la coalición se llevan a matar. Y nos resulta muy complicado de entender que su Frente Amplio esté funcionando tan bien, con sus dificultades, pero tan bien durante tanto tiempo. Sí. Esa capacidad de confluir, de entenderse, de sobrellevar las diferencias. Sí, la explicación que le voy a dar es tal vez muy personal. El Frente Amplio no es una formulación para una campaña electoral. Es un proyecto que ya tiene más de 50 años. Es una construcción histórica. Donde mantenemos la unidad sosteniendo la diversidad. Pero la diversidad no llega tanto a que sea un conflicto del rompimiento. Porque algún rompimiento que ha habido, la historia demostró que desaparece. Entonces, ahora el todo, ¿cómo se arreglan nuestros problemas? Que la gente se muda de un sector para el otro, pero está ahí adentro. Es decir, el todo nos da garantía. ¿Y por qué fue posible? Tal vez por una característica histórica de la política uruguaya. Eso que nosotros llamamos los partidos tradicionales, Partido Colorado, el Partido Blanco, durante toda su vida fueron frentes, tuvieron tendencias, no fueron partidos en el sentido europeo, sino eran partidos que llevaban adentro verdaderas contradicciones y a veces muy severas. El más grande reformista del Uruguay, don José Valle Ordóñez, era colorado. Lo trataron de jacobino.
Le llegaron a preguntar si era colorado o socialista. Tuvo fracturas internas, porque decía cosas como esta. El Estado debe ser el escudo de los pobres. El sindicato es el abogado de los pobres. Le estoy hablando de 1910. Separó la iglesia del Estado, escribía a Dios con minúscula. Era presidente de la República y se juntó con una mujer con 3 hijos. Y después estableció el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Reconoció las 8 horas en 1914. Era por su época un... Bueno. Y una cantidad de cosas. Nosotros somos hijos de ese tiempo. Y era un hombre de los partidos tradicionales. Y al mismo tiempo, en el mismo partido, tenía gente que lo detestaba y que etcétera, etcétera, etcétera. Esa realidad de la política uruguaya que nosotros desde la izquierda criticamos, después la absorbimos. Y no es casual porque los dos partidos esos son de la fundación del país, siguen existiendo. Y siguen arreglándose. Y siguen arreglándose. Y se rompen y se recomponen, ahí están. ¿Se da cuenta? Pepe, si a mí Tienen la fortaleza de las cañas, que aguantan los temporales porque se inclinan y son flexibles. Bien explicado. Pepe, si aquí en Uruguay, en Montevideo, hoy alguien me pregunta de dónde soy y le respondo que vasco, ¿se me ubicará? ¿Al País Vasco se le conoce mínimamente o nuestro ser vasco se ha diluido en lo español y en lo francés? No, acá hay muchísima gente que tiene bien claro que hay una identidad vasca. Sí. Y bueno, y un agradecimiento y un reconocimiento de la importancia que tuvieron los vascos en la historia del Río de la Plata. En la Argentina también. Ahora, en la Argentina viene una camada de... La Argentina es una Italia chica. Pepe Mújica, llegué ayer y mañana parto. Ha sido un viaje de placer, el placer de conocerle y entrevistarle. Bien. Muchísimas gracias. Te odio.